El jueves pasado, el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines realizó un paro general para reclamar que el gobierno reinstale el Sistema Integral del Control de Transporte de Cargas, SICTRAC, un mecanismo electrónico a través del que se puede monitorear y registrar los recorridos de los camiones, el horario que hacen los choferes, la mercancía que transportan y varios datos más de la flota. El sindicato denuncia que en el sector hay alta informalidad, ya que se pagan por menos horas de las trabajadas, y al no haber un sistema de control oficial, los empleados tienen dificultades al hacer reclamos. El conflicto se arrastra hace ya casi 2 años, luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou resolviera suspender la aplicación del SICTRAC unos días después de asumir. Desde entonces, el sindicato reclama su reinstalación. De hecho, unos días antes de Navidad, por este mismo reclamo, varios trabajadores afiliados al sindicato bloquearon el acceso al puerto de Montevideo y fueron retirados por la Guardia Republicana. Ya conversábamos recién con Marcelo Luzardo, secretario de organización del SUTCRA. Estamos ahora en línea con el director nacional de transporte, Pablo Lavandera. Doctor Lavandera, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? El gusto es mío. Felicitaciones por el programa y bueno, se ve que están cuidando adecuadamente la silla. Bueno, muchas gracias. Gastón, ¿empezás vos? Doctor Lavandera, ¿por qué el gobierno decidió suspender la implementación del SICTRAC? Bueno, perdóname que haga una pequeña introducción y después con mucho gusto contesto la pregunta. Sí. A nadie debió haber sorprendido en su momento que el gobierno suspendió el SICTRAC cuando eso se discutió durante toda la campaña electoral y la postura del Partido Nacional en su momento fue esa. Sí, a mí sinceramente me sorprende que sorprenda, porque de manera constante cuando se generó todo el problema que todos sabemos que se generó en torno a la discusión de si el SICTRAC debía instalarse o no, y qué alcance debía tener, quiénes eran los organismos, con qué competencias, etcétera. El Partido Nacional siempre tuvo una posición muy firme contraria al SICTRAC. Entonces, no debió haber sorprendido que se manejara la posibilidad de la suspensión, porque tampoco se eliminó. Pero recordemos por qué era esa posición contraria al SICTRAC. Sí, claro. A ver, ahí había circunstancias de índole jurídico y de índole político. ¿Ah? En primer lugar, el SICTRAC estaba establecido por un decreto de diciembre de 2017, si no me acuerdo mal, firmado por el entonces ministro Rossi, que lo que establecía era una especie de centro de recolección de información en cabeza de la Dirección Nacional de Transportes, información que venía de dispositivos electrónicos que se iban a colocar en cada uno de los vehículos, no solo de transporte profesional, sino también de transporte propio. Esto es, no solo el transporte que se hace para terceros, sino también el transporte que yo hago para mi empresa, por ejemplo. ¿Ah? Y a esa información iban a poder acceder todos los organismos fiscalizadores, Dirección Nacional de Aduana, Banco de Previsión Social, Inspección General de Trabajo, Dirección General Impositiva, etcétera. ¿Tá? Y de esa manera, cruzando esa información, se suponía, era una posibilidad que también se pudiera controlar la carga horaria de los trabajadores. ¿Tá? El primer cuestionamiento es de índole estrictamente jurídico. Ni el Ministerio de Transporte, ni la Dirección Nacional de Transporte, que era la que iba a concentrar esa información, tenía potestades jurídicas para hacerlo. Era absolutamente ilegal el decreto en ese sentido. Y después había consideraciones de orden político también, que se discutieron en su momento. Lo que con cierta picardía el sindicato está omitiendo en todo esto es que, es verdad, esto surgió iniciativa en un momento de la propia intergremial, que como tú bien decías, después hubo un cambio en la correlación de fuerzas y se volvió... y tomó una posición contraria a la que inicialmente se había adoptado, pero sin perjuicio de esa interna de la intergremial. Lo que estaba en discusión y por lo que peleaba el sindicato, más allá, que quiero pensar que es así, la pérdida de vidas, aunque no todos los accidentes están asociados a irregularidades o informalidad en el transporte, es un poco simple razonar en ese sentido, pero concediéndole ese tema,
Lo que el sindicato planteaba acá y por lo que se trancó la negociación en su momento en el Ministerio de Trabajo y sobre todo por lo que se dio vuelta la interna del intergremial de transporte, es que se pretendía destinar, no me acuerdo en este momento exactamente, pero eran 27, 28, 29 pesos de cada dispositivo que se instalaba en cada camión a financiar la licencia sindical de los sindicalistas del SUDCA. Eso fue lo que terminó trancando en forma definitiva desde la óptica empresarial y del sector empresarial esta cuestión. Entonces, fíjense que cuando se llega al gobierno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un decreto que era presuntamente ilegal, por lo menos en el análisis jurídico que se había hecho, cuestionamientos políticos durante toda la campaña. El ministro Rossi no había establecido el decreto, había establecido las condiciones, había establecido los requisitos, habían homologado 14 o 18 empresas, ahora no recuerdo bien, pero, o casualidad, había omitido establecer cuáles eran las sanciones para el caso de incumplimiento, con lo cual se había convertido en un sistema de cumplimiento voluntario, porque no tenía un régimen sancionatorio, es decir, si yo no cumplía no me sucedía nada. ¿Ustedes saben cuándo firmó el ministro Rossi el decreto estableciendo el régimen sancionatorio? El 28 de febrero del 2020, el día que se iba. ¿Y ahí no subsanaba, digamos, parte del problema entonces? No, ahí lo que hacía era tirar un problema para adelante. Y lo hizo a sabiendas de que la posición de la administración que ingresaba era totalmente contraria al establecimiento de ese sistema. Lo que hubiera correspondido por un tema de cortesía política era que por lo menos no lo hiciera. Pero bueno, dejemos de lado que eso es anecdótico. Pero entonces, mi pregunta es, más allá, creo que los argumentos de por qué se determinó la suspensión del mecanismo que quedaron de manifiesto ahí con lo que usted señalaba. Más allá del mecanismo en sí, que por lo visto tenía sus temas y generaba su polémica, ¿cómo ven desde el gobierno la situación del sector que, por ejemplo, describía recién Luzardo, ¿no? En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores, el nivel de evasión que hay, por un lado de las empresas propiamente con la DGI, pero por otro lado también de lo que son la evasión de aportes al Banco de Previsión Social, ¿no? Y las dificultades que tienen de pago, ¿no? Quedaba de manifiesto una situación muy caótica en cuanto a cómo es el sistema de pago de estas empresas. A ver, tres cuestiones con respecto a lo que tú me planteabas. En primer lugar, el grado o el porcentaje de evasión, mirá, desde hace varios años, incluso fueron al Parlamento a plantear esto, el SUDCRA fue al Parlamento a plantear esto, hablando de una cifra equivalente a unos 500 millones de dólares por año por evasión, tanto a los aportes a la seguridad social como el eventual IVA del flete de la carga o incluso el IVA asociado y el IMESI asociado a los combustibles, es decir, se estarían esquivando o eludiendo tributos vinculados a dos organismos fiscalizadores. Siempre se habló de un supuesto estudio del Instituto Cuesta Duarte que había tasado esto en 500 millones de dólares. Lamentablemente, ese supuesto informe, nunca lo pudimos ver, jamás se pudo acceder a ese informe. Yo a esta altura del partido, después de tantos años, dudo que ese informe exista. Se dice con mucha liberalidad 500 millones de dólares. Yo te puedo asegurar, hemos encargado al BID en el marco de un proyecto de asistencia técnica, a través de dos consultoras privadas de renombre, el establecimiento, el cálculo y la determinación de cuál es el eventual grado de evasión que existe en el sector. Te puedo asegurar que es mucho menos de la mitad de lo que dice Luzardo. En breve el ministro y su secretario van a estar dando una conferencia de prensa donde van a exponer directamente y van a poner en evidencia esa situación, con lo cual esa discusión espero que se termine. Pero la preocupación era una preocupación incluso del ámbito empresarial, ¿no? De las empresas más formales, digamos, que
que lo sostenían, ¿no? De hecho, Sí, eso fue lo que llevó a que apoyaran en un primer momento este mecanismo. La el SICTRAC. discusión en realidad de las empresas, más allá de esto que es verdad, y bueno, pero estos son números, los números no mienten. ¿tá? La preocupación más grande del sector empresarial estaba dado por las condiciones de trabajo que en algunos sectores y en algunos casos había cierta inconsistencia. Yo, sinceramente es un tema que pertenece a la órbita del Ministerio de Trabajo, concretamente de la Inspección General de Trabajo. Yo puedo tener mi opinión, pero me parece que no corresponde que me introduzca en ese tema. ¿tá? Lo mismo en cuanto al tema de la evasión. No es al Ministerio de Transporte el que le corresponde controlar, fiscalizar y sancionar por una supuesta evasión. Eso fue parte justamente del tema por el cual se cuestionó el SITRAC. Se colocaba en cabeza o bajo la responsabilidad del Ministerio de Transporte funciones o competencias o atribuciones que no tiene. Le corresponde a la DGI controlar si hay evasión del IVA o no al Ministerio de Trabajo a través de un dispositivo electrónico. Eso, no al Ministerio de Transporte. Perdón. Sí, le entiendo. Sí. Y en cuanto a la pregunta de si el SITRAC va a seguir, qué es lo que se va a mantener, si se suspendió, etcétera, que era un poco el planteo que tú me habías hecho también asociado a esto, el SITRAC no lo dejamos totalmente de lado. La idea es avanzar durante este periodo en una línea de identificación clara por dónde transita el transporte de carga, por qué rutas lo hace, qué cantidad de mercadería se transporta, dónde están los centros de acopio, y de esa manera determinar cuál va a ser el mejor recorrido a los efectos de mantener y de preservar y mejorar la infraestructura, tanto en las rutas primarias como en las rutas secundarias, incluso los caminos departamentales. O sea, lo que quiere el Ministerio de Transporte es que el nuevo mecanismo, se verá cuál es después desde el punto de vista tecnológico que se implemente, bueno, pero contemple otros aspectos que le interesan a la propia cartera, como por ejemplo el estado de las rutas. Exactamente. ¿tá? O sea, vamos a utilizar seguramente vamos a avanzar en esto. ¿tá? El año pasado, en la Comisión de Transporte, cuando fuimos con el ministro se lo anticipó a los señores diputados. Es decir, se va a avanzar en esto utilizando la tecnología, ¿tá? Y se va a recolectar información para definir claramente políticas públicas. Y no rare lo que hace a proyectos constructivos de rutas nacionales, porque de repente se pone el acento en construir determinada ruta con determinado material y por ahí se recorre con muchísimos más camiones de lo que a priori parece y hay que reforzar esa ruta. Ese tipo de definiciones es la que se pretende hacer con un dispositivo electrónico que se llamará SITRAC, SITROC, SITRUC, no importa, ¿tá? Pero que se va a mantener en ese sentido. Y no se puede trabajar en conjunto con la DGI, el BPS, con otros organismos que usted decía que no eran potestades del Ministerio de Transporte, pero generar un mecanismo que incluya también estos aspectos, que sea en conjunto con los diferentes organismos. Sí, claro, lo que pasa es que en esos casos, no sé lo que estás pensando tú, pero digo lo que implicaría un trabajo conjunto de fiscalización implican modificaciones de las normas legales. Por ejemplo, un ejemplo tonto, se pretende por parte de los trabajadores que se aporte determinada información que a veces está amparada por el secreto tributario. Entonces se le pide a la DGI o al BPS determinada información por parte de los trabajadores o de los propios empresarios, ojo, que están amparados en el secreto tributario, entonces no se puede brindar. Al único que se le puede transferir esta información es a un juzgado, y el juzgado penal de familia o por un tema tributario y aduanero, y cuando se lo hace en forma fundada. Existe una serie de limitaciones que en definitiva son garantías para todos. No es que cualquiera pueda acceder a cualquier información y después eso se termina volanteando en las redes. Pero a lo que voy es, este sistema que ustedes están, en el que se están trabajando, que van a trabajar durante este periodo, sí va a servir para lo que entiendo es la preocupación fundamental del sindicato, que es controlar la cantidad de horas que hacen y que se les pague por la cantidad de horas que efectivamente trabajan.
No, porque eso es órbita de otras carteras de gobierno. Por eso O sea que no- ahí no estaba va la a pregunta tener- que le hacía yo de si no se podía trabajar en conjunto para abarcar también esa área, ¿no? Se trabaja en conjunto a nivel de coordinación, ¿tá? Pero eso no implica controlar y sancionar desde en procedimientos establecidos por el Ministerio de Transporte. Es decir, no son para hacerlo fácil, no son los inspectores del Ministerio de Transporte los que deben controlar, ni los que van a controlar si la carga horaria cumplida es la debida o no. ¿Tá? Y en ese sentido yo no quiero dejar pasar la oportunidad porque, parece que esto fuera blanco y negro y no es blanco y negro. Acá quizás es uno de los ejemplos paradigmáticos en los cuales la realidad está apartado de la norma. Parece que las discusiones en el Consejo de Salarios fueran una especie de imposición de parte del gobierno o el sector empresarial respecto al sector trabajador, cuando ahí lo que se da es un ámbito de negociación muy, muy fermental, muy rico, y en el cual se discuten todas estas cosas. Acá lo que sucede es que la realidad, como te decía, superó a la norma. La gran mayoría del sector paga por productividad. Lo que decía Luzardo es verdad, la gran mayoría del sector paga por productividad, pero esto es a dos vías. Es el trabajador al que le sirve que le paguen por productividad y al empresario que le sirve pagar por productividad. El problema está en que no han podido ponerse de acuerdo a nivel del Consejo de Salario para regular esa realidad que es la del 90% del sector. Pero ahí no hay una omisión de parte del gobierno de fiscalizar adecuadamente si hay una situación de este tipo como la que describía Luzardo. Digo porque hay oyentes que preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué en definitiva, qué se va a hacer para cambiar esa realidad que describía Luzardo, ¿no?, del sector? Lo que pasa que, primero, Luzardo describió una realidad con la cual yo no coincido. Él ve una fotografía que sinceramente creo que no es la que corresponde al sector. Acá los trabajadores no trabajan 16 horas por día arriba del camión, como dice Luzardo. Eso no existe. Puede ser que eventualmente en una zafra algún trabajador trabaje, pero los trabajadores, los choferes no están 16 horas por día arriba del camión trabajando y conduciendo 16 horas por día. Conozco el sector bien y créanme que eso no es así. Entonces, yo por lo menos no tomo por bueno todo lo que se dijo antes. Uh-huh. Y no es la realidad del sector, se los aseguro. No me hagan caso a mí, investíguenlo, pero no es la realidad del sector. Entonces, acá lo que hay es un problema. El primer problema es que la realidad no se adecua a la norma y hay que buscar algún punto de entendimiento en ese sentido. Ese es el primer problema. Ese punto de entendimiento se ha encontrado en el transporte internacional, por ejemplo. Muchos de los delegados sindicales que van a negociar en el transporte nacional, en el ámbito con la Interregional de Transporte, negocian también con el transporte internacional y han encontrado ese punto de encuentro. Tiene previsto un porcentaje de horas extras asignadas en forma ficta, de tal manera que se cubre con eso la eventual extensión circunstancial de una jornada laboral. Entonces, si se ha podido encontrar un punto de encuentro en el transporte internacional, ¿por qué no se va a poder encontrar en el ámbito nacional? ¿Y saben cuál es el problema? El gran problema sobre el cual damos vuelta siempre, el de la licencia sindical. Ese es el gran problema. Ese tema lo tiene acordado y laudado el transporte internacional y no lo tiene acordado el transporte nacional. Esa es la piedra en el zapato del sistema. Doctor Pablo Lavandera, director nacional de transporte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento a medida que se avance en este tema y tengamos entonces más elementos para compartir, entre otras cosas, de ese nuevo mecanismo que se prevé implementar y con qué características sería. ¿Cómo no? Un gusto y buena jornada. Que pase bien.